Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín. Hoy vamos a estar platicando de el lastre emocional contra un liderazgo renovado. Así es, cómo las emociones pueden influir y tener bastante peso en cómo tomamos decisiones y en lo que impida que podamos seguir o salir adelante. Recuerda que estos podcasts están hechos con la intención de compartir estas herramientas, estas situaciones que pasan en el día a día, por si estás enfrentando una situación similar, que puedas tener un poquito más de herramientas, contexto o quizá una inspiración para que puedas enfrentar tu liderazgo de diferente forma. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify, en iTunes y que también lo puedes ver en YouTube. Recuerda que también me ayuda muchísimo si me pones comentarios, si compartes, si nos dices cómo te impactó, porque eso inspira y ayuda a que pueda generar contenidos que puedan acompañar tu vida profesional. Y bueno, decidí hablar de este tema porque recientemente me encontré con el reto de dos profesionales que están teniendo un conflicto para arreglar situaciones. Ambas personas están sintiendo que desde su trinchera es un poco personal, hay un ataque frontal entre uno contra el otro dijo esto, tú hiciste lo otro. Pero para que haya una colaboración en la organización se necesita pues tener este diálogo y entender. Hay algo bien importante que quiero compartir, que es el respeto. El respeto es entender que otra persona es diferente a ti y no necesariamente hace que esté mal. Que las personas, y siempre lo ligo con el podcast de la guerra de las expectativas, que las personas actúen o hagan cosas diferentes a como las harías tú, no los hace malos o no los hace que estén mal o no lo hace personal. Pero cuando tenemos esta expectativa que no está siendo cumplida porque tenemos en la cabeza parámetros, ideas, creencias, patrones del pasado, situaciones que nos imaginamos que debieran de ser, tendemos a protegernos o a criticar o a justiciar a la otra persona que lo hizo de diferente forma. Yo me acuerdo perfecto cuando estaba en el medio financiero que había una persona que estaba en el área de mensajería y fue sumamente... en mi opinión, yo sentí que había sido como muy grosero y lo tomé muy personal cuando esta persona fue como muy despectiva conmigo y pues mucho tiempo no quería ni verlo ni hablar con él. Hoy puedo entender que sí, su forma no fue la correcta, no necesariamente era personal hacia Ale Marroquín. Simplemente esta persona necesitaba más herramientas para entender que podría ser más asertiva o dirigirse de una mejor forma con las personas a las que les daba servicio. Él estaba en un área de mensajería y yo estaba en un área comercial, entonces necesitaba resolverle a mis clientes. Pero esa emocionalidad me impidió a lo mejor arreglar el problema de mejor forma cuando se me hizo muy fácil decir, esta persona es súper ruda, súper grosera, no es profesional y no quiero hablar con él y no quiero saber nada de él y resulta que pues las cosas no se arreglan así. Y hoy que me enfrento con una situación como estos dos profesionales, en donde cada uno tiene una versión, en donde claramente podríamos decir, como ponerle una etiqueta, que son víctimas, ¿no? Porque tú hiciste, tomaste esta decisión, porque actuaste de esta forma y tienes que reconocer que a mí eso me hizo daño. Y la otra persona tiene otras expectativas de si voy a hablar con esta persona cuando mi intención era que las cosas fluyeran o yo actué desde un lugar para generar resultados sin ver que el impacto de lo que hizo o lo que dijo afectaba directamente a la persona. Entonces, a la hora de que vayan a tener una conversación difícil, que todo el mundo le saca el conflicto, la discusión, a sentirse vulnerable, atacado, que no está en un espacio seguro, si van a tener una conversación vulnerable basado en emociones, muy probablemente se escale todavía más el problema. Porque hay expectativas no cumplidas cuando esta persona está esperando a que como tú lo harías de diferente forma y no recibes ese comportamiento. Entonces, insisto, es cuando hablo del respeto y de que el respeto es que entiendas que la otra persona es diferente y lo asumas así, no quiere decir que esté mal. Y cuando hay respeto, puedes verlo desde otro punto de vista. O sea, la persona que actúa de cierta forma basado en criterios, que si no sabes cuáles son sus criterios, te voy a poner un ejemplo. Cuando yo te expliqué que debías de haber hecho tal cual acción, o que deberías de haber entregado los documentos en tiempo y forma, evitando cualquier tipo de error, y tú no lo hiciste, ahí estás describiendo un comportamiento. Y entonces no es que como a ti te valió, como tú no quisiste hacer, como tú decidiste hacerlo a tu forma,
ahí hay un juicio y una etiqueta. Entonces, ahí está cargado de emocionalidad y de juicios. Cuando la otra persona, que lo que quieres es generar acuerdos, colaboración, escucha eso, no se siente valorado, siente otra vez que es un ataque hacia su persona y entonces seguramente se irá a defender. Y cuando la gente se pone a la defensiva, se escalan los problemas. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que es un tema personal. Hay emociones que hacen que tú estés en modo sobrevivencia. La parte emocional, el secuestro emocional, tiene que ver con situaciones similares en el pasado, que te hacen sentir que a lo mejor no te pasaron a ti, pero viste como a alguien le sucedieron y te pone en modo sobrevivencia, ¿no? Me tengo que defender, tengo que salir corriendo o me voy a quedar callado porque no quiero pasar por esa situación en donde lo que yo vi o lo que yo sentí, si fuera un caso similar en ti mismo, es dolor, ¿no? O es humillación, o es exposición y hacerme sentir muy humillado o vulnerable. Entonces, si quitamos la parte emocional y logramos entender que aunque la otra persona haya percibido tu acción, tu diálogo, tus palabras de una forma, puedas tú decir, ok, entiendo que tu intención fuera buena, que recuerden que las personas no tenemos acceso a las buenas intenciones. Entonces no puedo ir por la vida a decir que como mi intención era buena, si a ti te dañó lo que yo hice, no necesariamente me puedo ir por la libre y ser exculpado de mi contribución a esto. Así es. Si yo sé que mi comportamiento, por más intención buena que yo tenga, impacta de alguna forma en errores, en dinero, en la organización, en afectar el día a día de la otra persona, tenemos que considerar que aunque sea buena mi intención, si yo estoy impactando a más personas, sobre todo cuando no estoy solo en la organización, tengo que saber escuchar lo que la otra persona percibió, aunque yo no haya querido ser una mala persona. Cuando escuchas y dices, ok, puedo entender desde dónde pensaste o desde dónde sentiste y te puedo dar mi versión. Pero es bien importante escuchar los dos lados. Cuando alguien está escuchando algo de lo que no está de acuerdo o está emocional, luego quiere intervenir, luego se quiere defender, luego quiere atacar de regreso. Y eso no ayuda a generar un resultado, una respuesta, un diálogo y un resultado positivo sobre todo. Cuando dos personas están de acuerdo en tener una conversación para ver cómo se pueden arreglar los problemas, tienen que ir primero con un respeto pegado en la frente. Es decir, voy a respetar lo que la otra persona dice, aunque no esté de acuerdo. Que viene un tema de empatía, pero sobre todo de respeto. Cuando hay respeto hay confianza. Entonces, yo respeto que tú hayas sentido eso. Cuando me toque hablar a mí, entonces, en segundo lugar es, aunque entiendo y apoyo lo que acabas de decir, puedo estar en desacuerdo contigo porque mi intención fue diferente. Y puedo entender que mi intención no haya sido recibida de la forma correcta. Pero tomando en cuenta lo que tú sientes y por lo que tú estás pasando, voy a quitar toda la posibilidad de esos juicios de que lo hiciste adrede, de que te influyó alguien que la lleva en contra de mí. O sea, todo eso son juicios y son especulaciones. Si yo voy con las emociones ya observadas, de decir, ¿por qué estoy tan emocional? ¿Por qué me dio tanto coraje? ¿Por qué me enojó tanto que esta persona hiciera esto o lo otro? Tienes la posibilidad de entender desde dónde viene tu emoción. A veces no tienen fundamento las emociones. A veces son porque lo que yo aprendí cuando me certifiqué en el curso de Search Inside Yourself Leadership Institute es que muchas veces las personas actuamos basado en algo que te pasó a ti, que fue retador, que quizá te hayas sentido vulnerable o que tuviste que le pasó a alguien más. Y entonces, cuando hay una situación que parece similar, que el patrón es similar, actuamos basado en ese miedo que nos hace sentir que nos tenemos que proteger. Pero tenemos que entender si mi emoción está realmente fundamentada o simplemente, ¿no? Al darme cuenta que, oye, eso no me pasó a mí, le pasó a alguien más y no era en el mismo contexto y no era en la misma situación. O esa emoción que fue como por defender mi trabajo y mi integridad, pero resulta que no tengo toda la información de por qué la otra persona actuó de esa forma, la emoción se regula y me permite tener con más claridad la posibilidad de tener un mejor liderazgo, un liderazgo renovado, sin llevarlo a la emoción. Pero cuando nos enfrascamos en este famosísimo ego de lo hizo adrede, no me valora, lo que quería era fregarme o se dejó manipular por más personas, etcétera, etcétera.
cuando hay esa disposición a la confrontación, pero como desde un lugar de defensa, se escalan los problemas y no se llega a ningún acuerdo. Se escalan porque pues entonces si yo escucho cosas que me estás atacando o que no me estás entendiendo, pues me voy a salir a defender. Es bien importante que para tener o evitar el sesgo emocional, sepamos observar las emociones. Esto lo damos en el curso de Veritas. En el curso de Veritas damos esta teoría que los pone en tarea de decir de dónde viene la emoción, por qué tengo ese disparador ante una situación similar, cuál es la realidad, o sea, tengo toda la información o me lo estoy imaginando, me lo estoy inventando, o ya le pregunté a la otra persona que cuáles fueron las razones por las que actuó o dijo o hizo. Y ojo, porque es bien importante. Cuando tú dices, ok, voy a ver desde dónde lo hizo, y dices, no le creo, y entonces, seguro, ya hay otra vez un sesgo mental y una emoción por ahí invadiendo que te hace sentir que no hay esa confianza. Tienes que entender que puedes respetar a la otra persona, aunque no necesariamente coincidas con lo que está diciendo. Te voy a poner un ejemplo. Resulta que este profesional dice, pues cuando yo vi que habías cometido estos errores y cuando yo vi que no era la primera vez y cuando yo vi que te ibas temprano de la oficina en lugar de atender ese problema, pues en mi opinión es que a ti no te importa, que para ti era más importante irte temprano. Ahí hay muchos juicios de por medio y no tengo la realidad. Pero si tú estás escuchando eso y logras entender desde la neutralidad en las emociones que esta persona obviamente no tiene la razón porque no tiene la información, puedes escuchar, no necesariamente estar de acuerdo y decir, ok, mira, puedo entender que así pareciera. En lugar de salir a la defensiva es, puedo entender, déjame te explico cuál fue la razón por la que yo esos 3 días salí más temprano. Porque luego descubres, ¿no? De que es que ese día estaba enfermo mi hijo y lo tenía que llevar al doctor. O ese día, no sé, la razón que sea, pero déjame te doy información de dónde estaba y cuál es mi contribución. Tienes toda la razón porque no te avisé, o porque no lo puse en Slack, o porque no lo avisé abiertamente, o no te llamé para decirte me voy a ir temprano por esta razón. Y puede parecer que no me importó. Tenemos que lograr ser empáticos con las dos versiones. Cuando hay emociones por dentro, nos pone muy a la defensiva. Por eso estamos en un mundo lleno de guerras y de ataques y tu palabra contra la mía y de egos, de tengo que ser yo el que tenga la razón y no puedo o reconocer mi error porque entonces eso me hace más débil. Eso no existe. No te hace más débil por reconocer cuando te equivocas, ni por estar en la apertura de hablar y llegar a acuerdos con la otra persona. Cuando estés en situaciones de conversaciones complicadas, mi sugerencia para ti es, insisto, empezar con él, tengo que respetar lo que la otra persona diga, aunque no esté de acuerdo. Viene pegado con la empatía. Soy empático porque puedo entender de dónde viene, pero no estoy de acuerdo en que sientas o pienses que eso fue lo que sucedió. Y en tercer lugar, la apertura de escuchar, para entender si tengo toda la información, poder reflexionar si las emociones son válidas o simplemente son emociones basadas en creencias limitantes, ese disparador que me está provocando, por qué me está haciendo tan emocional, qué estaba en juego. Recuerden que las emociones a veces impiden que cuando pensamos que el otro nos ataca, los que no nos estamos dando poder somos nosotros mismos. Si yo cedo mi poder a que la otra persona diga o haga, si yo estoy en centro y digo, esta soy yo y lo hice con la mejor disposición, se malinterpretó, pero no tiene nada que ver conmigo como persona, no es personal, entonces te permite llegar a estos diálogos en donde puedas entender desde el otro lado qué es lo que está sucediendo. Si estás teniendo conflicto con alguien, que no nos gane este ego, arrogancia, soberbia de decir, pues yo antes muerta que reconocerle que, o no va a atentar contra mi dignidad, porque decirle que estoy de acuerdo en que cometí este error puede hacer. ¿A cómo llegamos a estos colaboración y a estos acuerdos en donde uno se compromete a una cosa y otro se compromete a otro? Tiene que haber acuerdos entre ambos lados, pero tiene que haber apertura para hablar, tiene que haber un lugar seguro en donde te puedas expresar. Mi sugerencia es que dejemos la emocionalidad fuera de la sala porque se escalan los problemas cuando estamos secuestrados por las emociones.
Es un ejercicio bien poderoso. Por ahí tengo un par de podcasts más que hablan de las emociones y cómo regular estas emociones, ponerles nombre, etiquetarlas y realmente darnos cuenta qué es lo que realmente nos está afectando o es lo que nosotros queremos creer que es lo que nos está afectando. Un tema muy normal en lo profesional, así que haz conciencia. Si tú eres de estas personas que emocionalmente piensas que todo el mundo va en tu contra o que no hacen lo que tú hubieras querido o que no puedes confiar en el otro porque está atentando contra algo en ti, siempre explora la posibilidad de que tú eres 100% responsable de cómo influyes, de cómo conectas, de cómo haces que las cosas sucedan. Entonces, estate abierto al diálogo. Aunque no te guste lo que vayas a oír, seguramente vas a descubrir muchas cosas. Recuerda que si este podcast te gustó, si le sirve a alguien más, compártelo. Si sabes de alguien que pueda necesitar apoyo porque está en este trance emocional, mándamelo o sugiérele que platique conmigo. En Veritas hacemos esto y más temas que ayudan a generar este liderazgo renovado que permite que las personas puedan liderar con mayor felicidad, positivismo e influencia. Nos vemos en el próximo capítulo.